Recordábamos hoy temprano con Fernando Filgueira lo que fue el legado y el diagnóstico de Juan Pablo Terra en un año muy especial que también vamos a conmemorar. Y también de Solari, que era mi parte en la Facultad de Derecho. Lo que implicó por primera vez enfrentarnos con el diagnóstico de la infantilización de la pobreza. Hemos sido, algunos de nosotros y algunas de nosotras, testigos permanentes, ya sea desde la institucionalidad o de afuera como actores de la sociedad civil, lo que desde la apertura democrática a la fecha se ha ido trabajando en lo que tiene que ver con las decisiones políticas que cada gobierno llevaba adelante respecto de la primera infancia, lo que implica también una decisión económica, sin lugar a dudas, porque hay aportes económicos donde el Parlamento siempre está precisamente presto a poder ayudar en ese sentido, sabiendo de lo que implica tener un presupuesto que definiciones que van hacia un lado implica quitarle de otro lado, ¿no? El Parlamento en los sucesivos gobiernos siempre ha estado atento al tema de la infancia. ¿Por qué hago este pequeño repaso? Porque siento que estamos en un momento distinto. Después de todo este tránsito recorrido, permítanme pensar lo que fue, y ahí trabajamos muy juntos, la crisis del 2002, y cómo Uruguay, por tener un entramado desde la sociedad y en lo institucional, frenó muchas situaciones que de otra manera hubieran sido muy difíciles de superar. Y vuelvo a Juan Pablo Terra y a Solari. Y cómo llegamos hoy con una institucionalidad diferente, con un ministerio de Desarrollo Social, que en su momento además hubo mucho debate sobre instalarlo o no, y lo que implica Uruguay crece contigo dentro de este contexto, habiendo otras institucionalidades, porque ese es el gran desafío al que hoy estamos precisamente asumiendo. En una parte decirles que algo muy importante que pasó en Uruguay crece contigo en este periodo de gobierno es tener a Cecilia, sin lugar a dudas. Porque, miren, no fue fácil en los primeros días de asumir el gobierno enfrentarnos a la pandemia, que todos sabemos la incertidumbre que a todos y en el mundo en general trajo. Recuerdo una tardecita, el primer día que tuvimos los primeros datos de los primeros casos, que el presidente me dijo, hay dos cosas que son prioridad para nosotros. Uno es la primera infancia y el otro, tener algo que tenga que ver con las situaciones de salud mental en estos tiempos difíciles. Y ahí, bueno, surge la persona de Cecilia, que no solo en lo académico tiene todas las herramientas necesarias para trabajarlo, sino que tiene la sensibilidad sobre el tema, que es indispensable no perder cuando se trabaja en estos temas. Así que yo quiero agradecerte todo lo que hiciste en lo institucional, pero también en lo personal. Y en el otro tema nuestra hoy, la joven Jimena Piris, esa psicóloga que ha dado tanto en lo que tiene que ver con la salud mental. Obviamente hubo una decisión política también de trasladar 50 millones de dólares por año a efectos de ser destinados a la primera infancia. Pero como decía Cecilia, eso no alcanza. No basta solo el mero asistencialismo. Implica el acompañamiento, decisión clave en este periodo de gobierno. Y así como hemos avanzado en esas estadísticas que hoy se mencionaban y que son buenas noticias, creo que llegamos a un momento determinado donde tenemos que tomar otra decisión. Porque este país que invierte históricamente, a mí me corresponde hablar de este gobierno, lo que invierte en primera infancia, lo que implica una decisión del sistema político uruguayo y también social, de la sociedad, de invertir en la primera infancia, debe estar acompañado de una institucionalidad que, como decía Cecilia, se ponga con una mirada distinta. Se ha avanzado mucho en el trabajo interinstitucional. Antes, derribar esos muros que habían en los distintos estados de la sociedad no era fácil.
En eso se ha avanzado y hoy encontramos un Estado un poco, digamos, que ha avanzado en el relacionamiento interinstitucional y también en acciones en el territorio. Pero también es verdad que los datos, ese número que tanto nos preocupa y es el del núcleo duro de la pobreza infantil, siento que estamos en condiciones de abordarlo, que tenemos la institucionalidad, la decisión y técnicos, primero con la experiencia del territorio, pero también quienes han visualizado lo que han sido los éxitos y hasta dónde no hemos todavía llegado en materia, no de inversión, sino de precisamente poder derribar algo que debe ser una preocupación, mucho más en un país donde tenemos tan bajo índice de natalidad. Entonces, pensarnos como sociedad implica también asumir decisiones. Cuando Fernando hablaba de la necesidad de mirar la primera infancia en los primeros meses de gestación, y por supuesto desde los primeros meses de gestación, pero fundamentalmente los primeros meses de vida, implica, primero, avanzar en algo que se dio en este gobierno y yo quiero destacar. Porque muchas veces varias políticas muy bien intencionadas se miraban desde el centralismo montevideano. Aquí por primera vez vamos a tener datos fidedignos de los sectores rurales y cómo nacen nuestros niños en el ámbito rural. Y eso no es menor porque implica conocernos realmente en todas nuestras dimensiones. Y lo que decía Fernando, llegó el momento entonces de poner otra vez esta institucionalidad ya en época de algoritmos. Aquí, miren, yo soy de la época, y miro a Ana, de cuando se empezaba a seguir con fichitas cada uno de los nacimientos en el Pereira Rosell. Y cómo los técnicos trataban de no perder ese nene que se iba y que se sabía que iba a un hogar en situación de vulnerabilidad, y cómo los técnicos del Pereira trataban de coordinar con los del INAU a ver si se podían seguir, y después vino la cédula y cómo se instrumentaba la cédula de los chiquitos. Bueno, todo eso implica haber llegado hoy a un punto donde estamos en condiciones de enfrentar los tiempos que vienen desde otro lugar, sin abandonar lo hecho, pero avanzar. Y en tiempos de algoritmo, quiero terminar diciéndoles que apoyo fehacientemente el proyecto que Fernando ha mencionado hoy. Creo que es un gran paso que tiene que ser asumido por todos los precandidatos y precandidatas en un año electoral. No debe haber momento mejor que este que están en campaña para pedirle a los candidatos algo que para nosotros es importante. Así que ya estoy diciendo, estoy pronta para hacerlo, a todos. Y en segundo lugar, y esto es muy personal, y lo ratifico con los datos que Fernando me daba hoy, si hay algo de interinstitucionalidad para trabajar, miren, el núcleo duro de la pobreza infantil tiene que ser acompañado con la independencia económica de las mujeres. Hoy este país tiene a los niños en situación de vulnerabilidad con un número mayor de jefas de familia. Entonces, si no abordamos también este tema, no vamos a poder llegar a lo que todos queremos, que es un país como el nuestro, sin lugar a dudas, no solo quiere, sino que tiene la obligación de abatir los indicadores de pobreza infantil. Así que yo he sido una militante de la causa y lo voy a seguir siendo, pero que creo también que la sociedad uruguaya puede dar ese paso, aunque tengamos que hacer otro esfuerzo en lo que tiene que ver con lo económico, porque estamos definiendo el Uruguay del mañana hoy, sin lugar a dudas. Muchas gracias.